Si requerimos pasar argumentos al método que inicializa el hilo, podemos hacerlo con una expresión lambda como el parámetro del hilo y esta expresión lambda llama al método con los argumentos. Aquí voy a definir precisamente un hilo. Lo definimos como habíamos hecho anteriormente, solo que en lugar de el parámetro pasarlo solamente con el nombre del método, lo vamos a llamar con una expresión lambda imprime conteo. Ahora, lo que necesitamos es definir una sobrecarga para este método. De hecho, voy a copiarlo porque es bastante similar al que ya teníamos. Y lo que lo que va a recibir es un entero y le vamos a llamar inicio. Luego vamos a necesitar que este imprima a partir de inicio en cuenta regresiva hasta 0. Luego, ahora sí, mandamos a llamar este método con el parámetro indicado. Por ejemplo, 500. Esto lo estamos haciendo con una función o un método definido, pero también lo podemos hacer con un método que vamos a crear aquí mismo, aprovechando las expresiones lambda. Esto es bastante similar y sencillo porque nos ahorra el crear un método si es que no vamos a reutilizarlo. Simplemente lo hacemos de la siguiente forma. Todo lo que está dentro de las llaves es el cuerpo de lo que sería nuestra función. Aquí voy a colocar th y aquí además nos permitirá hacer diversas cosas, como por ejemplo de cualquier forma podemos mandar a llamar un método sin ningún problema, pero puede hacer otras cosas como por ejemplo imprimir hilo lambda. Y además, si quisiéramos iniciar este hilo en la misma expresión, podemos hacerlo aquí con start directamente. Voy a quitar la asignación porque ya no es requerida. Cuando utilizamos hilos de esta forma es importante considerar el contexto de las variables que utilizamos dentro de la expresión lambda. Por ejemplo, si un ciclo for creó un hilo, aquí vamos a hacer este ejemplo para poder observar este comportamiento de los hilos. Tenemos un ciclo for que va a ir desde 0 o de 100 mejor porque va a disminuir y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a imprimir la i, que vamos a crear nuestro hilo con new thread, paréntesis, nuestra expresión lambda. Y si quisiéramos imprimir i dentro de nuestro hilo, lo podemos hacer, iniciamos nuestro hilo y hasta ahí todo parece normal. Como les comentaba, hay que cuidar el contexto. Debido a que al pasar i a un hilo, lo que estamos haciendo es referenciar a la misma ubicación de memoria en los diferentes ciclos. Para evitar este problema se recomienda utilizar temporales. Por ejemplo, aquí tendría que hacer un temporal que va a ser igual a i y entonces sí, ese temporal lo estaría utilizando en el hilo.